Bueno, ya jóvenes, vamos a iniciar el sexto módulo del curso de Termodinámica 1, que en teoría debe ser uno de 3 módulos que debemos cubrir que guardan relación con ciclos. Hasta este punto hemos estado trabajando en la base conceptual, sea primera ley, segunda ley, evaluación de propiedades, definiciones, etcétera, etcétera. Los ciclos de gases, una aplicación de los conceptos que hemos estado desarrollando a lo largo del semestre. Este es un tema que se va a cubrir también en su curso de Termodinámica 2, por lo tanto, en el curso de Termo 1 solamente vamos a cubrir los casos más sencillos o los básicos, aquellos que constituyen estrategias para mejorar la eficiencia serán cubiertos en su curso de Termodinámica 2. En este primer módulo de ciclos nos vamos a dedicar a los ciclos de potencia de gas. Y por ciclo de potencia de gas entendemos que es un ciclo cuyo propósito es generar trabajo o potencia. Son máquinas térmicas. La otra característica que debemos asumir o esperar es que el fluido de trabajo permanece en la fase de gas. Es decir, no hay cambios de fase a lo largo de los procesos involucrados en estos ciclos. El objetivo son describir el estudio de los ciclos de potencia de gas, repasar el ciclo de Carnot de gas, describir las suposiciones básicas utilizadas para simplificar el análisis de los ciclos de potencia de gas, y esto es importante. Vamos a analizar procesos o ciclos simplificados en base a un conjunto de suposiciones. Luego que hemos descrito estas suposiciones, vamos a dividir nuestro estudio de los ciclos de gas en 2 partes. Una parte para ciclos de potencia que ocurren en sistemas cerrados o ciclos de máquina reciprocante, ocurren en sistemas de pistón y cilindro, y los ciclos de potencia de gas que ocurren en sistemas abiertos. Veamos qué indica este recuadro con respecto a los ciclos de potencia. El resultado deseado es la obtención de potencia. Estos son máquinas térmicas. Todos los aspectos físicos de ciclos reales son difíciles de modelar analíticamente, es decir, para abarcar todos los aspectos físicos que ocurren en los procesos o los diversos procesos que completan un ciclo, se requeriría de herramientas computacionales avanzadas, de herramientas analíticas avanzadas, de modelos que tendríamos que buscar a través de la literatura para diferentes aspectos. Entonces, el esfuerzo requerido para abarcar la mayoría de los aspectos físicos que se observan en la operación de estos ciclos es grande, es un esfuerzo bastante grande. Por lo tanto, como una primera aproximación es aceptable
analizar ciclos simplificados y inclusive de estos ciclos simplificados, como veremos más adelante, podemos aprender aspectos importantes en la operación de estos ciclos. Así que todos los aspectos físicos de ciclos reales son difíciles de modelar analíticamente. Aproximaciones son obtenidas simplificando el problema de tal manera que los aspectos más importantes se puedan capturar. Así que nosotros aquí vamos a obtener resultados que están sujetos a todas las simplificaciones que hagamos, pero de las que podremos aprender o obtener información valiosa. Me he referido a este tipo de análisis como un análisis de primera aproximación. Si queremos capturar otros aspectos o ir eliminando suposiciones, entonces podemos ir agregando o elaborando en la complejidad de nuestro análisis. Sin embargo, siempre vale la pena iniciar con un análisis de primera aproximación, como he mencionado en el foro. Si se nos ocurre una idea para un ciclo de potencia nuevo y lo modelamos en forma simplificada, qué sé yo, despreciando efectos de fricción y otras irreversibilidades, y encontramos que nuestra idea no puede alcanzar la eficiencia de los ciclos que ya existen, debemos esperar que si consideramos otros efectos como la fricción, su desempeño va a ser aún peor. Entonces, ¿para qué arriesgarnos directamente a hacer un análisis costoso que involucra mucho esfuerzo cuando podemos obtener al menos una comparación en base a un análisis simplificado? Obviamente, si encontramos que la eficiencia de nuestro ciclo es aproximadamente igual a la eficiencia, pues vamos a suponer que es mayor a la eficiencia del existente, entonces nos quedará la idea o la duda de si esta eficiencia supera la existente porque despreciamos el efecto de fricción. Y definitivamente que si vamos a continuar por el camino analítico, debemos buscar una manera de modelar los efectos de fricción. Esto sería el caso sin fricción. Con fricción no sabemos qué obtendríamos. Entonces, si agregando efectos de fricción todavía encontramos que la eficiencia es mayor que la existente, entonces debemos pensar en otras posibles irreversibilidades o efectos adversos que hemos despreciado para continuar nuestro trabajo con este nuevo ciclo. Sin embargo, llegará un punto en el que tendremos que decidir el refuerzo computacional o los modelos para contabilizar tal o cual efectos son escasos. ¿Qué será mejor? ¿Continuar tratando de modelar esto con ecuaciones usando métodos numéricos, o será mejor construir un prototipo y hacer experimentos? Entonces llegará un momento en el que valdrá la pena construir un modelo de este ciclo para realizar experimentos en él y evaluar su desempeño. Y todo esto, o toda esta discusión, o todo este análisis es para justificar estos análisis de primera aproximación o estos análisis simplificados que vamos a hacer en este y los siguientes módulos.
Vamos a ver suposiciones comunes en los ciclos de potencia, fricción despreciable. Todos los procesos de expansión y compresión en sistemas cerrados son cuasi estáticos. Y esto va a ser cierto para los ciclos de máquina reciprocante que vamos a ver. Cualquier transferencia de calor no relacionada con la operación del ciclo es despreciable. Y los cambios en energía cinética y potencial son en general despreciables. Estas son algunas de las suposiciones que vamos a utilizar a lo largo de nuestro análisis de ciclos de potencia. Esta suposición solo la vamos a ver en el análisis de los ciclos de potencia de gas, que son los únicos ciclos en los que de alguna manera los modelaremos en sistema cerrado. El siguiente módulo tiene que ver con ciclos de potencia de vapor y esos ocurren en dispositivos abiertos. Para los análisis simplificados que vamos a hacer o que vamos a estudiar en este módulo y en los próximos módulos, vamos a despreciar, según lo que indicamos acá, de la fricción, que es una irreversibilidad. Los procesos que ocurren en sistemas cerrados van a ser considerados cuasi estáticos. Así que eso también supone que vamos a despreciar cualquier condición de desbalance dentro del sistema en los diferentes instantes. Estos son requisitos para la reversibilidad del proceso. Entonces, para aquellos procesos en los que podamos asumir que son reversibles, los diagramas de propiedad van a ser de gran utilidad. Por ejemplo, acá tenemos un ciclo de 4 procesos, un proceso de 1 a 2, 2 a 3, 3 a 4 y 4 a 1, y lo tenemos representado en un diagrama presión-volumen específico. Y de acuerdo a la imagen, el área encerrada por el ciclo representa un trabajo neto. Lo primero que no nos indica es si ese trabajo neto es de salida o es un trabajo neto de entrada. Tampoco ofrece información sobre si los procesos ocurren en sistema cerrado o en sistema abierto. Bien, vamos a suponer que los procesos ocurren en sistema cerrado por lo pronto. El proceso es cuasi estático. Por lo tanto, de ser esto cierto, debemos evaluar trabajo de frontera. Y el trabajo de frontera de salida es la integral de P por dV. Así que para estos 4 procesos de 1 a 2, el trabajo de frontera de 1 a 2 es 0, no hay cambios de volumen. Es el único proceso en este ciclo que no tiene trabajo de frontera, así que el área que estoy definiendo corresponde al trabajo de frontera de salida del proceso de 2 a 3. Y decimos que es de salida, pues el volumen aumenta. De 3 a 4 el volumen también aumenta, así que vamos a representarlo con el mismo color. El patrón lo hacemos diferente para distinguir entre el trabajo de 2 a 3 y el trabajo de 3 a 4. De 4 a 1 el volumen disminuye y el área debajo de la curva representa un trabajo de entrada.
En la región donde las líneas azules se cruzan con las líneas verdes, recordando que el trabajo neto de salida es igual a la sumatoria de todos los trabajos de salida menos la sumatoria de todos los trabajos de entrada. En este caso, diríamos que el trabajo neto de salida es igual al trabajo de 2 a 3 más el trabajo de 3 a 4 menos el trabajo de 4 a 1. Así que si al área descrita con las líneas verdes le restamos el área descrita con las líneas azules, la única región donde las líneas no se cruzan es la región encerrada por el ciclo. Y dentro del ciclo observamos líneas verdes, por lo tanto, esto es un ciclo que tiene un trabajo neto de salida. El resultado de esto es un número positivo. Por lo tanto, el trabajo que indica la figura es un trabajo neto de salida. Que hubiera hecho diferente a este ciclo si este hubiese sido el estado 2 y este hubiese sido el estado 4. Este trabajo neto encerrado por el ciclo hubiera sido un trabajo neto de entrada. Ahora, ¿qué ocurriría si estos procesos ocurrirían o se llevaran a cabo en sistemas abiertos? Reversiblemente. Con cambios especiales de energía cinética y energía potencial y bajo la condición de estacionario. En ese caso, tendríamos que ver esta área. De 1 a 2, que decíamos no había trabajo de frontera cuando asumíamos que los procesos ocurrían en sistemas cerrados. En este caso hay un incremento de presión, así que acá tenemos un trabajo de entrada de 1 a 2. El trabajo de 2 a 3 debe ser 0, pues ocurre a presión constante. Es lo mismo que el trabajo de 4 a 1. Esto es ahora suponiendo que esto ocurre en sistemas abiertos. El único proceso que no sea el de 1 a 2 en el que la presión varía es el proceso de 3 a 4. Y en ese caso la presión disminuye, así que hay trabajo de salida. Lo representamos con las líneas verdes. Y nuevamente en la región donde se cruzan las líneas azules y las líneas verdes quiere decir que hay tanto trabajo de entrada como trabajo de salida. La resta de las dos cantidades cancelaría lo que hay en esta región. Por lo tanto, las líneas verdes que encerradas dentro del ciclo representan un trabajo neto de salida. Así que este diagrama nos sirve para evaluar trabajo tanto en sistemas cerrados como en sistemas abiertos bajo ciertas suposiciones. Repito, para que podamos usar el diagrama de propiedad en sistemas abiertos, el proceso tiene que ser reversible y estacionario, con cambios despreciables de energía cinética y energía potencial. Y esto que hemos hecho en base a áreas es la consideración de estas integrales. Las integrales se representan por áreas, tanto en sistemas cerrados como en sistemas abiertos. ¿Y por qué consideramos importante el uso de los diagramas de propiedades? Por ejemplo, vamos a suponer que
podemos incrementar. Vamos a suponer que acá esta trayectoria la pudiéramos continuar y vamos a suponer que podemos elevar la presión de 2 a una presión 2'. Y este es un estado 3'. El análisis de área mostraría que al hacer eso, al incrementar la presión de 2 a 2', es posible reobtener esta cantidad adicional de trabajo. Así que el análisis de área nos permite definir incrementos de trabajo, reducciones de trabajo, etcétera. Eso desde el punto de vista del diagrama PV. El otro diagrama que vamos a utilizar es el diagrama temperatura-entropía, y acá nos preguntan cómo se puede relacionar el trabajo de salida con el diagrama temperatura-entropía. En el diagrama temperatura-entropía, cuando los procesos son reversibles, el área está relacionada con interacciones de calor. Pero si quisiéramos obtener información sobre el trabajo en un diagrama temperatura-entropía, directamente no podríamos hacerlo como lo hicimos en el diagrama presión-volumen específico. En ese caso tendríamos que relacionar trabajo con calor, y si hacemos un balance de energía, en este ciclo encontramos que el trabajo de salida es igual a QH menos QL. Eso significa que si podemos usar el diagrama temperatura-entropía para definir QH y el diagrama temperatura-entropía para definir QL, la resta de las áreas que definen estos dos calores representa el trabajo neto del ciclo. Y es lo que se indica en esta ecuación. Veamos entonces en este diagrama temperatura-entropía. Según el diagrama, el resultado representa un trabajo neto. Y nuevamente no sabemos aún si el trabajo neto es de entrada o si es un trabajo neto de salida. Repito, del diagrama temperatura-entropía lo que podemos obtener es información sobre el calor y de dónde relacionamos entropía con calor. ds es igual a delta Q entre T de un proceso internamente reversible. Así que delta Q es igual a T por ds de un proceso reversible. Por lo tanto, la integral de T por ds es igual al calor en un proceso internamente reversible. Así que si S aumenta, el calor es de entrada. Si delta S o si la entropía disminuye, el calor es de salida. Así que en base a eso, en el proceso de 1 a 2, la entropía aumenta, por lo tanto, de 1 a 2 hay calor de entrada. De 2 a 3 la entropía nuevamente aumenta, así que acá también tenemos calor de entrada. De 3 a 4 la entropía permanece constante, por lo tanto el proceso de 3 a 4 es adiabático. De 4 a 1 el proceso involucra una disminución en la entropía.
Por lo tanto, el área que representamos con las líneas horizontales azules constituye un calor de salida. Y nuevamente, donde se cruzan las líneas azules y las líneas rojas, hay tanto calor de entrada como calor de salida. La región en la que no se cruzan las líneas rojas con las líneas azules es la región encerrada por el ciclo, y de ese análisis deducimos que el calor de entrada es mayor que el calor de salida. Por lo tanto, tenemos un ciclo donde hay un calor neto de entrada. Y el calor neto de entrada tiene que ser igual al trabajo neto de salida. Por lo tanto, si tenemos un ciclo que tiene un calor neto de entrada, tenemos un ciclo que tiene un trabajo neto de salida. Y eso nos permite concluir que el ciclo representado en este diagrama, definido por un conjunto de procesos internamente reversibles, es un ciclo que tiene un calor neto de entrada y un trabajo neto de salida. Y nuevamente, ahora supongamos que esta temperatura representa pH del ciclo. Esa es la temperatura más alta del depósito, o la temperatura del depósito de alta temperatura mínimo para poder transferir calor al sistema. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, si TH estuviera aquí? Esto no le puede transferir calor a esto que está a una temperatura mayor. Así que T3 representa TH mínimo. Ahora supongamos que pudiéramos elevar TH hasta acá. Eso permitiría seguir esta trayectoria hasta aquí. Este sería nuestro punto 3'. Ahora si podemos ir de 3 a 4', y centrópicamente, este sería 4'. Mejor dicho, este sería 4'. Y al hacer esto, estaríamos incrementando el trabajo del ciclo en esta cantidad. ¿Qué ocurre con la eficiencia de ese ciclo? Al incrementar TH, también estamos incrementando la temperatura promedio de adición de calor. De alguna manera también estamos incrementando la temperatura promedio del proceso de rechazo de calor. Y voy a establecer una pregunta para que sea discutida en el foro. Si T3' es igual a TH y T1 es igual a TL, hemos indicado que para que las áreas puedan ser relacionadas con calor, los procesos deben ser internamente reversibles. Así que tenemos un ciclo constituido por procesos internamente reversibles. La pregunta es, ¿será posible que la eficiencia de este ciclo sea igual a la de un ciclo de Carnot que opera entre
T3' y T1. Así que esto es una gran interrogante que me gustaría que los estudiantes discutieran en el foro, obviamente justificando sus respuestas. Si cree que la respuesta es sí, indique por qué. Si cree que la respuesta es no, indique también por qué considera que esa es la respuesta correcta. Y repito, los diagramas de propiedades los vamos a utilizar bastante en nuestro análisis de ciclos. O sea, para ayudarnos a responder la interrogante de la diapositiva anterior, es buena idea repasar los ciclos de Carnot. El ciclo de Carnot está compuesto por 4 procesos totalmente reversibles. Y este ciclo representa la máxima eficiencia que se puede alcanzar al operar entre 2 depósitos térmicos. Este es el diagrama temperatura-entropía para un ciclo de Carnot que opera entre este y esta temperatura. Y nuevamente esta área representa QL y esta área representa QH, el área encerrada por las trayectorias de los procesos del ciclo representa el calor neto de entrada, es decir, el trabajo neto de salida. Acá en el diagrama presión volumen específico, esto es trabajo de entrada. Y esto es trabajo de salida. Nuevamente las restas la resta sería la eliminación de la región donde las líneas amarillas se cruzan con las líneas azules y solo quedaría el área encerrada por el ciclo o por la trayectoria de los procesos del ciclo. La eficiencia térmica siempre se mide, o esta es la ecuación general para un ciclo que tiene una ganancia de energía en forma de calor desde un depósito TH y libera calor para satisfacer el enunciado de Kelvin-Planck a un depósito de menor temperatura. Ahora, si esto ocurre en una máquina reversible, la eficiencia, si esto es general, esto es totalmente reversible. Veamos entonces, vamos a avanzar hacia los ciclos de potencia de gas. Así que entendíamos por ciclos, definíamos los ciclos de potencia de gas como aquellos ciclos donde el objetivo es generar potencia o trabajo y que el gas o el fluido permanece en la misma fase a lo largo de todo el proceso, de todos los procesos que constituyen el ciclo. Ciclos en los que el fluido de trabajo permanece en fase de gas durante el ciclo completo y vamos a ver la máquina de ignición por chispa o motor de gasolina, máquina de ignición por compresión o motor diésel y las turbinas de gas. Esos son los 3 dispositivos que vamos a analizar en sus formas, específicamente las turbinas de gas en su forma más simple. Pues en el curso de Termo 2 vamos a ver los ciclos de turbina de gas con regenerador, con recalentador, etcétera, etcétera. Y solo vamos a ver los más simples. Vamos a ver cuáles son las suposiciones generales que vamos a utilizar. El fluido de trabajo es aire que circula en un circuito cerrado, es decir, en estos 3 ciclos o en estos 3 dispositivos o máquinas que se definen aquí,
se requiere de un combustible fósil que reacciona con oxígeno. Es decir, que todos estos dispositivos tienen en alguna parte de su operación una reacción de combustión. Nosotros aún no hemos visto cómo modelar o cómo aplicar los principios de la termodinámica a sistemas reactivos. De hecho, eso es un tema que se cubre en Termodinámica 2 y en la segunda mitad del curso de Termodinámica 2. Que por lo pronto nosotros lo que vamos a hacer es sustituir el proceso de combustión por un proceso de adición de calor. Debemos esperar que en un proceso donde hay combustión necesitamos oxígeno que proviene del aire, pero también lo mezclamos con un combustible y el resultado de esa reacción son productos de la combustión. Así que en un ciclo, en alguna máquina de estas máquinas hay diferentes tipos de fluidos en diferentes puntos a lo largo de su operación. Acá vamos a suponer que a lo largo de todo el ciclo el fluido va a ser aire que se comporta como gas ideal. Vamos a suponer que todos los procesos son internamente reversibles. Y acá vamos a poner un asterisco, pues para el caso de los ciclos que ocurren en sistema cerrado vamos a mantener esa suposición. Pero cuando lleguemos al ciclo simplificado de turbina de gas, iniciaremos nuestro análisis con esta suposición, pero después eliminaremos tal suposición en algunos dispositivos de ese ciclo. Como veremos más adelante, en los ciclos simplificados de turbina de gas hay un compresor y una turbina. Inicialmente vamos a considerar ese compresor y esa turbina como dispositivos adiabáticos y además reversibles. Eso los va a hacer isentrópicos, pero después vamos a eliminar esa suposición y lo vamos a seguir considerando adiabáticos, pero vamos a contemplar posibles irreversibilidades en ellos, lo que nos obligará a involucrar el uso de la eficiencia isentrópica. Así que como ya habíamos mencionado, el proceso de combustión es reemplazado por un proceso de adición de calor y el proceso de eliminación de gases producto de la combustión al ambiente lo vamos a sustituir por un proceso de rechazo de calor. Y este conjunto de suposiciones son las que se conocen como suposiciones de aire estándar. Como se ha mencionado, vamos a considerar el aire como gas ideal y los gases ideales los podemos suponer, o los problemas de gases ideales los podríamos resolver bajo la suposición de calores específicos constantes y de calores específicos variables. Si los ciclos de potencia de gas los analizamos como ciclos de gases ideales con calores específicos constantes y esos calores específicos son evaluados a 25 grados Celsius, entonces nos estaríamos refiriendo a las suposiciones de aire frío estándar. Hasta aquí lo único que hemos supuesto es que el aire se comporta como gas ideal. Acá hemos supuesto adicionalmente que Cp es constante y su valor es determinado a esta temperatura. Y con esto vamos a concluir esta primera clase del sexto módulo del curso de Termodinámica 1. En la próxima clase vamos a ver o iniciar nuestro análisis de ciclos de potencia de gas en máquina reciprocante o en sistemas cerrados. Hasta la próxima.